Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la disfunción sexual eréctil, que se conoce comúnmente como impotencia sexual. Realmente se intenta dejar de lado esa terminología un poco burlona de la impotencia y se lo caratula hoy día como disfunción sexual eréctil y se define como la incapacidad persistente o recurrente del individuo en obtener o mantener una erección suficiente para completar una relación sexual satisfactoriamente. Y siempre es importante atender muy bien la definición y a partir de ahí se aclaran muchas dudas. Incapacidad persistente o recurrente. Quiere decir esto que una persona que pierde una erección en una oportunidad, en un acto sexual, no pasa nada. Eso no quiere decir todavía disfunción eréctil. Una persona puede tener una dificultad para erección en forma aislada, o porque está cansada, o porque le duele la cabeza, o porque no quiere saber nada, o porque está alcoholizada, o pueden ocurrir muchas situaciones, o porque no está estimulada. Puede ocurrir esta incapacidad, pero no es en forma persistente. Ahora, si esto ocurre una vez y ocurre otra vez y ocurre otra vez, bueno, ahí podríamos hablar de una disfunción eréctil. Habla de obtener o mantener. Eso quiere decir de que hay personas que pueden obtener una erección, pero en medio del acto sexual pierden. Y si esto ocurre en forma recurrente, bueno, entramos también en una disfunción eréctil ya que no puede completar una relación sexual satisfactoriamente. Por otro lado, habla de una relación sexual satisfactoria. Hay personas que vienen a consulta porque dicen, lo que pasa es que puedo tener dos veces de seguido y para el tercero ya me cuesta mucho y a eso lo llaman disfunción eréctil y eso no. Una vez que uno puede completar una sola relación sexual ya estamos hablando de algo normal. Y todo lo que sea más de eso, bueno, eso ya va a depender de cada persona, de la edad, de la alimentación, de la genética, del estímulo, de todo, pudiendo ser leve, moderada o severa. Y esto es muy importante también, que tradicionalmente se consideraba y habla en tiempo pasado que la causa de esta impotencia era psicológica en un 80% de los casos. Hoy día no. Los estudios clínicos e investigación actuales han demostrado causas orgánicas en casi el 75% de los pacientes. Ya no se considera en el 80% una causa psicológica. En muchas ocasiones estos trastornos tienen una etiología mixta, que es lo frecuente, debido al importante componente psicológico existente que acentúa pequeñas alteraciones orgánicas, que pueden ser el punto de partida de la disfunción eréctil. Esto quiere decir, vamos a suponer un paciente de 70 años, diabético, hipertenso, fumador, que tiene una disfunción eréctil. Esto a la persona le frustra y le crea una situación de que empieza a evitar los encuentros sexuales debido a esa frustración que tiene y eso se convierte en algo mixto. El punto de partida fue la edad, fue la diabetes, fue la hipertensión y eso se suma a un componente psicológico que viene a empeorar. Es como una bola de nieve que se va agrandando. 45 a 50% de los varones de 40 a 70 años tienen algún grado de disfunción sexual eréctil. Se ve una disfunción severa más o menos en el 10 al 15% de los casos, que prácticamente no pueden tener una erección. Y aumenta la incidencia con el envejecimiento. ¿Verdad? Es un problema bastante propio del envejecimiento, pero hoy día cada vez se está viendo en personas más jóvenes debido a las causas psicógenas. ¿Verdad? La persona joven habitualmente que viene con este tipo de problemas viene con una expectativa muy alta de lo que tiene que ser una relación sexual. Entonces, al no poder saciar esa expectativa tan alta, se frustra y comienza a tener una disfunción por esa situación. Puede ser síntoma de otras condiciones subyacentes muy importantes, que a veces coinciden con niveles bajos de testosterona. Por eso en personas mayores principalmente debemos hacer una medición de la testosterona, la hormona sexual masculina, que puede estar con problemas y esto puede ser un punto de partida también a este problema. Por eso es importante dosar en personas mayores la testosterona en caso de que tengan un grado de disfunción eréctil.
Se estima que en el 70% de casos diagnosticados de disfunción eréctil existen en forma concomitante con otras alteraciones como la hipertensión, vasculopatías periféricas, neurológicas, dislipidemia, diabetes, obesidad, el llamado síndrome metabólico, ¿verdad? En personas mayores siempre hay algunos de estos componentes metidos. Se clasifican principalmente en psicógena, orgánica y mixta, sería donde están mezcladas ambas situaciones. Actualmente se está desarrollando un nuevo enfoque en el manejo de la disfunción eréctil, la deficiencia de testosterona y la combinación de condiciones asociadas con el síndrome metabólico como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia están cambiando totalmente el enfoque. Hay situaciones en que uno trata la dislipidemia, trata la obesidad, trata la diabetes, trata la hipertensión y automáticamente hay una mejoría de la disfunción eréctil. Por eso hay que tener una visión integral cuando una persona viene con una disfunción eréctil. Existen estudios que demuestran la estrecha relación entre todas. La erección es un acontecimiento neurovascular, es un acontecimiento muy complejo que entra por los sentidos. Hay estímulo nervioso, hay un estímulo vascular, hay un relleno vascular y sin cualquier alteración en cualquiera de esas vías puede causar un grado de disfunción eréctil. Cualquier enfermedad o trastorno que afecte el cerebro, la médula espinal, los cuerpos cavernosos, el nervio pudendo, los receptores en las arteriolas terminales y los músculos lisos pueden inducir a una disfunción. Siempre es importante analizar los factores de riesgo, ¿verdad? Cuando la persona viene, hay que analizar siempre qué edad tiene el paciente. No es lo mismo el paciente de 20 años que viene con un problema de disfunción eréctil que uno de 80. Se evalúa la obesidad, sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol, dislipidemia, diabetes, hipertensión, traumas pélvicos, si ha recibido o no tratamientos oncológicos como la radioterapia. Todas estas situaciones pueden ser factores de riesgo de un grado de disfunción eréctil. Y bueno, la historia clínica es trascendental, es hacer una buena historia clínica en un paciente con disfunción eréctil, analizando cada uno de estos factores de riesgo, analizando qué medicamentos consume, si consume drogas ilícitas, también el consumo de marihuana puede inducir un grado de disfunción eréctil, antecedentes traumáticos, cirugías pelvianas, perineales previas, presencia de erecciones nocturnas y matinales. Esto es importante detenerse un poquito aquí y nosotros tenemos que saber de que un hombre sano que duerme bien tiene durante la noche de 4 a 6 erecciones durante el sueño, con una duración de 40 a 60 minutos aproximadamente cada una de las erecciones, sin necesidad de que esté soñando nada, pensando nada, no, sin estímulo. Esto es algo natural, que el pene se carga de sangre durante 40 a 60 minutos y luego se descarga. Es como un ejercicio que hace el organismo para que los cuerpos cavernosos se oxigenen. Es una persona normal que duerme profundamente, tiene estas erecciones. Eh, una persona que no tiene estas erecciones, bueno, puede ser porque no esté durmiendo bien, no llega a un sueño profundo, entonces puede tener como consecuencia una pérdida de las erecciones nocturnas. Ahora, una persona que tiene estas erecciones nocturnas, dependiendo del momento en el cual se despierte a la mañana, a veces va a despertarse con erecciones y a veces no. Entonces es importante saber de que preguntar, ¿se suele despertar con erecciones a la mañana? Si la respuesta es sí, quiere decir de que categóricamente el mecanismo de la erección funciona perfecto. Y si aparecen problemas de erección durante una relación sexual, digamos en la misma persona, quiere decir de que el problema es altamente psicógeno, porque cuando el cuerpo está desconectado de los estímulos externos, funciona bien. Pero cuando él está despierto y conectado con los estímulos, no funciona bien. Entonces, eso categóricamente hay algún problema altamente psicógeno. Porque si una erección orgánicamente no funciona bien, es altamente probable que durante la noche también tenga una baja calidad de erecciones nocturnas o bien una ausencia.
Por eso es que aquí se puede diferenciar entre orgánica y psicógena. El examen físico general y específico, la evaluación prostática y PSA por encima de los 45 años. Bueno, eso ya forma parte de la evaluación general. Dentro de los exámenes laboratoriales, bueno, la glicemia, tenemos que descartar altos niveles de glicemia, perfil lipídico, dosaje de testosterona, dosaje de prolactina, que son hormonas muy importantes en el mecanismo de la erección. Test de erección fármaco inducida con ultrasonografía Doppler. Esta es una inyección de fármacos a los cuerpos cavernosos. Esto induce una erección por este estímulo farmacológico y ahí uno puede realizar una ecografía con Doppler peneano para evaluar el sistema de irrigación del pene. Se puede hacer una evaluación de tumescencia peniana nocturna. Cuando estamos dudando de una causa psicógena u orgánica, podemos hacer esta evaluación, que es un estudio que se hace durante la noche, que una persona se acuesta a dormir y se pone unos anillos en el pene que están conectados a una máquina parecida a una máquina de electrocardiograma, y esto marca durante la noche cuando duerme si tiene o no tiene erecciones, cuántas tiene, cuántas duran, cuánto duran y el grado de dureza. Entonces eso nos puede hacer diferenciar. Es muy importante recurrir a una evaluación psicosexológica del paciente y una evaluación vascular y neurológica en condiciones especiales. Dentro del arsenal de tratamiento, sería ideal que toda persona con un grado de disfunción eréctil tenga un soporte psicológico o terapia sexual. Esto es muy importante porque cualquier grado de disfunción eréctil siempre hay un componente psicógeno. Dentro de la parte de fármacos, la parte medicacional, tenemos por excelencia el sildenafil, que es el más conocido como Viagra. Sildenafil es la droga que se descubre en el año 98. Hasta el año 2008 tuvo la patente exclusiva el uso del Viagra, que luego se libera y bueno, ahí aparecen las distintas marcas. También entre el año 2003 y 2004 aparece el Tadalafil, aparece el Vardenafil y en los últimos años aparece una cuarta droga que se denomina Avanafil, que aquí todavía no tenemos, el mecanismo de función es similar en cada uno, solamente que algunos duran más su mecanismo de acción, otros duran menos va dependiendo de persona en persona a ver cuál le va mejor. La apomorfina también es una medicación que antiguamente se utilizaba mucho, hoy día ya no. Podemos utilizar la medicación de uso intracavernoso, ahora son inyecciones, como hablamos hace rato, en el interior del cuerpo cavernoso. Esto produce una erección fármaco-inducida a través de un medicamento que se denomina un preparado, Trimix, y también la prostaglandina E1 pura, o mezclada con otras, que sería el Bimix o el Trimix. Están los dispositivos de vacío con poca aceptación, ¿verdad? Por la dificultad que hay, por lo engorroso que es utilizar las bombas de vacío, que generan un vacío y eso hace que los cuerpos cavernosos puedan llenarse de sangre y luego con un anillo se comprime la base del pene, entonces eso hace de que se estanque la sangre adentro del pene. Existen drogas de uso intrauretral, la prostaglandina E1, por ejemplo, que viene en formato parecido al supositorio, también viene en gel, que se puede introducir adentro de la uretra, y luego están las ondas de choque que tenemos en Paraguay, que son unas ondas, puede ser electrohidráulicas, son unas ondas invisibles que estimula la neoformación de vasos. Eso hace de que mejore la circulación sanguínea del pene y es una especie de fisioterapia para el pene que se hace en sesiones de aproximadamente 20 minutos, aproximadamente de 6 a 12 sesiones, y con esa terapia que mejora la circulación de sangre pueden verse una mejoría importante en la erección. En caso de que ya no haya posibilidades del tratamiento medicamentoso, ya no haya respuesta o haya una contraindicación total de utilización de estos medicamentos, se recurre a la prótesis, ¿verdad? Pueden ser las maleables o las inflables. Las maleables
Se refiere más a que son como unas varillas que están revestidas de un material parecido a la silicona que se introduce dentro de los cuerpos cavernosos y esto produce como una erección permanente. Eh, y después están las inflables que tienen una erección según necesidad, digamos, que tienen como una bomba que están en el medio de los testículos que se puede comprimir y eso se va inflando. Y ahí el pene va generando una erección hasta que puede haber una relación sexual, luego se comprime otro botón y ahí baja la erección totalmente. Son prótesis, las inflables, estas son muy costosas, por eso es que aquí no se utilizan, estamos hablando de 10.000 a 15.000 dólares como mínimo, y es el mercado nuestro medio que nos da para esto. Sin embargo, hay sistemas de salud que está cubierto, esto por el seguro social, como en Europa, en muchos países de Europa, entonces se utilizan mucho las prótesis inflables. Pueden darse casos de cirugía vascular en personas jóvenes con trauma peneano o perineal, y el tratamiento hormonal, siempre y cuando la causa sea hormonal.